por esperarnos, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Cristóbal Buarque, un político, pensador, académico, muy destacado en Brasil. Ha sido incluso candidato a la presidencia de ese país. Pero en esta parte me gustaría conversar con mi amigo ministro de un área tan especial para la promoción social y humana, ministro de Educación en Brasil, en el gobierno de Lula, ¿verdad? Sí. En esa actividad, en ese emprendimiento, surgieron ideas interesantes. ¿Cuáles son tus principales inquietudes, tus ideas en esa línea? Primero hay que decir que yo estoy como ministro un año, porque Lula, que ha sido un muy buen presidente, no tenía mucho interés en la educación de niños, base, no tenía. Su preocupación fue, y no ha sido mal, con la universidad. Y yo al revés, yo incluso decía, cuando me invitó para ser ministro, yo decía, presidente, yo quiero que separe la universidad de la universitaria superior de la educación de base, así llamamos, así se llama aquí Básica, también, sí. básica. Quiero ser ministro de la educación básica, pero no aceptó porque la presión de las corporaciones universitarias fue muy fuerte. Creían que iba a perder poder si salían del Ministerio de Educación. Y ahí yo intenté, en primer lugar, la bandera era erradicar el analfabetismo de adultos en Brasil. Tenemos 10 millones. Nosotros tenemos hoy día 2 veces más analfabetos adultos que en 1889, cuando salimos de un imperio para una república. Por supuesto, redució mucho el porcentaje, pero es una vergüenza, nada justifica. Nosotros tenemos hoy casi tantos universitarios quanto analfabetos. Não se justifica. E lo outro, a ideia que é revolucionária de hoje em Brasil, de fazer a federalização da educação básica. A educação básica em Brasil é responsabilidade dos municípios. E os municípios todos são pobres, porque a União, a República, é que se queda com os impostos. Ademais, muito desiguais. Temos municípios que têm 100 vezes mais ingresso per capita que outros. Es igual el caso chileno, ¿eh? Sí, es la misma situación. Sí. Entonces, mi propuesta, hacer la federalización. Ya tenemos hoy día, de las 200.000 escuelas públicas, 300, nada más que 300 son federales. Mi idea es esparramar esas escuelas, pero esparramar concentrando por ciudades. Llegamos a una ciudad y ahí vamos a tener una nueva carrera del maestro federal, nacional, con alto sueldo, alta responsabilidad, con evaluaciones permanentes, con la posibilidad de quitarle el empleo si no es un buen maestro. Con equipos. En Chile la gran discusión es sobre calidad y equidad. Sí. ¿Qué pensamiento, qué reflexión a la luz de tu experiencia hay sobre el tema de la calidad por un lado y de la equidad por otro? La calidad viene cuando el hijo del trabajador estudia en la misma escuela del hijo del patrón. La escuela del rico igual a la escuela del pobre. ¿Cómo llegar ahí? La idea de las escuelas federales, en horario integral. En las escuelas federales, 300, los ricos pelean entre ellos para poner sus hijos. O sea, la segregación no es un mecanismo que permita una adecuada integración ni asegura igualdad de oportunidades, sino que por el contrario, genera asimetrías y desigualdades. Las particulares caras con los hijos de los ricos y las públicas malas con los hijos de los pobres, salvo excepciones de una u otra escuela, incluso municipales, hay unas pocas muy buenas. Eso es lo que pasa en Chile también. A mí me gusta decir que la utopía del futuro ya no es más el capital en manos de los trabajadores, como proponía el socialismo, sino el hijo del trabajador en la misma escuela del hijo del patrón. Ahí llegó la Porque equidad. La nueva sociedad establece que la riqueza no está en el capital, sino que está en un nuevo capital. O lo mismo en el nuevo capital. Que es el conocimiento, ¿verdad? Que es el conocimiento. Por ejemplo, en Brasil hay una cierta movilidad social. Los pocos pobres que logran estudiar están ascendiendo. Y los hijos de clase media que no estudian están bajando.
Es un fenómeno interesante. Los hijos de clase media ya no son clase media algunos, porque no estudiaron. Y los hijos de pobres que logran estudiar, por ejemplo, el gobierno Lula hizo algo muy bueno. Los que tienen bajo ingreso y entran en la universidad, aunque particular, reciben una plata para estudiar. El gobierno paga todos los meses su... Pero en honor a la verdad, esa es una idea propuesta por ti. Sí, yo la propuse. ¿Tú la propusiste? Yo la propuse. Y ahí no solo está el ministro de Educación, sino Sí. que también está el funcionario de UNESCO, ¿verdad? Que en algún momento fuiste, Sí. o el funcionario internacional con Sí. esa mirada que propuso esta alternativa y Sí. que entiendo que además ha sido muy exitosa porque se ha aplicado en muchos Sí, otros países. pero yo propuse, não, aí foi outra coisa, é que isso sim me gusta dizer. Eu propuse e lo implantei, primeiro, intelectualmente, quando era rector, eu propuse, quando era governador, iniciei, e depois Cardoso pus em Brasil e Lula ampliou, que é pagar a las famílias pobres para que seus filhos não faltem a clases. Y el cambio fue, pero Sí, el cambio tremendo, es grande, digamos. el cambio es grande. Pero Lula cambió eso y quitó la obligación de ir a la escuela. Entonces se transformó en un programa de transferencia de ingresos que fue muy bueno para, por ejemplo, eliminar el hambre. Pero no fue bueno para la educación, uno, porque no exige, y dos, porque la escuela no fue mejorada, sigue mala. Entonces los niños van a la escuela, pero no estudian. Es triste como brasileño decir, pero una parte muy grande de los niños pobres que van a la escuela es nada más que para comer. Porque tenemos un muy buen programa, hace 30 años, de merenda en la escuela, alimentación. de alimentación. Muy bueno, llega a todas partes, porque es federal, no es municipal. Entonces, yo creo que la utopía del futuro es la escuela del trabajador igual a la escuela del patrón. Como es en Escandinavia, los países, Romper las asimetrías que se dan en romper la el asimetría comienzo. en la educación. Si rompemos la asimetría en la educación, las otras asimetrías van a desaparecer en la salud, en la habitación, en el empleo, en el ingreso. Se voy a definir mejor la utopía que imagino, llame como quiera, yo creo que el socialismo está muy cargado ya, es la sociedad tener un techo, ¿no? Se llama ecológico. Sí. Ecológico. Nadie puede consumir más de lo que destruye la naturaleza. Un piso social, nadie va a tener menos de lo que necesita para una vida decente. Aqui adentro, entre isso e isso, uma escalera social que permite a ascensão, não busca a igualdade. Essa escalera é a escola. Não sei, eu chamo isso de La educacionismo. educación sigue siendo el más potente instrumento Sí. de promoción Sí, y ascenso social. sí. Eu diria casi el único. Afuera la lotería, Y hoy con la Sí. sociedad del conocimiento, eso se ve no debilitado, sino que al revés, potenciado, ¿verdad? Potenciado. E isso é algo que... Hablava há pouco que há ideias que estão antes de seu tempo. Eu creio que a ideia de educação como o centro do trabalho social empieza a chegar junto da consciência. Brasil é um país em que, por alguma razão no passado cultural, não dá importância à educação. Nadie é admirado por ser um intelectual em Brasil. Os professores têm os sueldos mais baixos de todas as categorias. E hace com que os pobres não imaginam que seus filhos vão ter direito a uma boa escola. Se tu vês um pobre no bus, ele mira um lado um auto bonito, o outro lado uma boa escola, ele tem envidia do auto, não da escola. Porque ele não se imagina que seu filho vai ter direito a uma escola boa, aunque ele se imagina que tem direito a um auto bonito. Isso vai cambiar muito rapidamente quando empieza a ver que a educação é o único caminho para um bom trabalho, um bom emprego. Isso já empieza, já se sente o cambio da importância da educação. Por exemplo, há 20 anos, nadie das classes médias, baixas e pobres se imaginava ir à universidade. Agora já se imagina na universidade. Mas não descobriram que não vão à universidade sem uma escola básica boa. Isso não se imagina todavia. Ahora,
Un elemento que preocupa, por ejemplo en Chile, es la falta de espacio para visiones prospectivas que orienten la planificación estratégica, Sí. que definan qué hacer en educación, qué hacer en la matriz energética. ¿Cuál es tu mirada desde tu experiencia brasileña respecto del rol de la política en la visión de futuro, en la visión prospectiva, en la planificación estratégica? En Chile tenemos serias dificultades, aun cuando se está empezando a tomar conciencia de la falta de espacio de reflexión en esta línea. ¿Cuál es la mirada desde Brasil? Não é como avançar sem planeamento, sem planificação. Não é como. Em nossa casa, todos os dias, nós planeamos como vamos gastar a plata esse mês, nos próximos meses, quanto vamos gastar para comprar a casa onde vivíamos, tudo isso. O governo também necessita. O que passa é que o mundo inteiro, nos últimos, vamos dizer, 30 anos, perdeu importância da planificação. Em parte, por el fracasso da planificação que tínhamos antes, que foi inflacionária ou autoritária. Nós não descobrimos todavia como fazer uma boa planificação sem inflação e sem autoritarismo. E a política é o caminho para isso. Uma planificação democrática e responsável. Porque pode haver uma planificação democrática, mas irresponsável, que é a planificação sem respeito à estabilidade monetária, por exemplo. Mas os próprios teóricos não sabem bem como fazer isso, porque a economia foi dominada por a ideia de curto prazo do mercado. E aí se crê, e Chile ha sido dos centros mais importantes dessa escola. Aqui vocês formaram alguns dos melhores economistas dessa escola, que imaginas que o mercado, no curto prazo, vai arreglar toda a vida futura. E isso não é certo. Quisiera también aprovechar en este corto tiempo de sacar a ese académico, a ese pensador que está haciendo un espacio de reflexión en la Universidad de Brasilia, donde la economía conversa con la ecología, con la sustentabilidad. Esa experiencia que además ha abierto espacios para formación de grado, pero también mucho de posgrado, donde tú actúas como son los magíster y los doctorados. De hecho, tú eres doctor también en esta línea. Cuéntanos esa experiencia. Isso, al final de mi tiempo de rector, eu me imaginei criar centro de desenvolvimento sustentável. E devo aqui fazer uma homenagem. Eu devo isso em parte a chileno que se chama Max Neff. ¿Manfred Max Neff? Sim. Ah, muy bien. Manfred Max Neff. E que estuve em Brasília comigo, eu o invitei quando era rector. E aí, em nossas conversações, saiu a ideia desse centro. E a ideia dele era criar um aqui, em Brasília, Suécia, Espanha e Escócia. O nosso sim ha sido criado. Hoje dia temos como 400, 500 teses já realizadas de posgrado. Tanto de magíster como de doctores. Tanto de magíster como de doutores. 500 tesis. Sim, sim, nesses 16 anos. Maravilloso. O que hacemos aí? Nós ponemos diferentes profissionais, é solamente para gente já graduada, ponemos juntos para trabalhar o que chamam de desenvolvimento sustentável. Y ahí hay economistas que dialogan con otros especialistas. Todos, físicos, filósofos, muitos geógrafos. Lamentavelmente, poucos economistas todavia têm a cabeça muito cerrada. E isso hace falta. Agora, a ideia minha era poner junto três coisas. Ética, para dizer onde vamos ir. Ecologia, para dizer em onde vamos trabalhar. E economia, para dizer a lógica, como vamos transformar a natureza em os bens. Incluso, a mim me gusta em livro que eu escrevi em 1989, 90, que se chama Econologia, essa disciplina. Econologia seria a mescla de ética, ecologia e economia. Pero ao iniciar o programa, nadie queria neologismo, porque dijeron, nadie vai estudar neologismo. Claro. Então, passamos a chamar de desenvolvimento sustentável. E é centro que hoje muito importante na Universidade de Brasília, eu diria em todo o país. Una pregunta que me surge y me inquieta.
Yo me doy cuenta, y quiero saber cuál es tu percepción, que la división entre gente de izquierda y de derecha, cuando uno conversa sobre estas miradas nuevas, Sí. no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Yo conozco gente que está en el partido de derecha con ideas mucho más avanzadas de que gente que está en partido de izquierda. Primero, los partidos hoy no significan mucho. En Chile un poco más. Sí. Brasil no significa nada. Son Y- clubes electorales en que la gente entra para resolver el problema de la elección, no por una concepción, no por un proyecto, no por una ideología no sentido de filosofía. Entonces, yo creo que izquierda y derecha lo hay, pero no vinculada a la política, vinculada a las ideas, a los Te quiero compromisos. preguntar sobre eso. Ya llegando al final de este segundo bloque, ¿cuáles son tus últimas lecturas tuyas de libros que hayan hecho otros? ¿Qué libros has Sí. estado leyendo? Mira, yo he leído muchos livros, eu leio livros muito diferentes. E nesses dias estou lendo um livro que não tem nada a ver com isso, sobre Freud e Jung. Um livro muito bonito sobre a história da psicanálise. A mim não me gusta isso de psicanálise, não sou nem um pouco freudiano. Agora, eu he leído muito sobre crítica à economia e, por supuesto, he leído muito sobre ecologia. Por quê? Porque mi curso el año pasado y ahora voy a dictar en la Universidad de Brown en Estados Unidos es sobre el progreso de la idea de progreso. Entonces yo he leído mucho sobre la idea de progreso, la definición de riqueza, para que a partir de la percepción de que la idea de riqueza y de progreso evolucionó, no es la misma a lo largo de los años, tiene que cambiar ahora. Y tener una redefinición del concepto de riqueza y de progreso. La pregunta ahora es desde la otra perspectiva. Ya en la última pregunta de nuestra conversación, que te agradezco muy sinceramente. De lo que tú escribes, ¿qué te gustaría regalarle a nuestras amigas y amigos que nos ven de todo Chile? Sí. ¿Cuáles son Me puede tus tres ser. libros que te tienen más contento, que tú le dirías, léame? Mire, más contento yo diría uno de los primeros que se llama La desorden del progreso. Pero más actuales, y siempre a nosotros nos amamos más el amor más reciente, Ajá. portanto el libro más reciente, es uno que hizo que se llama Las grandes cuestiones de la humanidad. Son 46 grandes preguntas divididas en 250 pequeñas preguntas sobre para onde ir-se. Em vez de poner resposta, eu puse perguntas. E é um livro que eu apresentei na reunião Rio +20. Esse livro eu creio que, como reflexão, como maturidade, é o melhor. E é interessante que eu usei minha maturidade não para escrever um livro com respostas, sino para colecionar e formular um pouco perguntas. Pregunta. Es un placer conversar con gente inteligente y con gente además tan generosa que nos regala su tiempo, nos regala sus ideas. Agradecer a Cristóbal Buarque esta posibilidad. Me gozo de la amistad con personas de tanta calidad humana. Hasta la Eu que próxima. agradeço. Muchas gracias.